ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el cupón Perú y llévate un PlayStation 5, una laptop gamer u otro super premio. Cuanto más dólares cambies, más oportunidades tendrás de ganar y girar la ruleta. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com. Hola, soy Jonathan Castro, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 7 de julio del 2022 y les he preparado un primer bloque con un combo de 3 proyectos de ley que son bien cuestionables, si no hasta peligrosos, que están en la agenda de estos días. Todos ustedes deben estar hartos que desde el gobierno y desde el Congreso nos inunden con iniciativas sobre las que ni siquiera se ha debatido lo suficiente. Bueno, no son los únicos. Para hacer algo diferente a lo que normalmente hacemos, hemos juntado 3 iniciativas y les hemos preguntado sus opiniones a 3 personas que saben muchísimo más que yo sobre estos temas. El primer proyecto lo presentó ayer el Ejecutivo ante el Congreso. La ley Mordaza, que busca sancionar con penas de cárcel de entre 1 y 4 años a cualquier filtración de información reservada en una investigación fiscal. Especialmente lo que se busca sancionar es que esta información termine en medios de comunicación. El proyecto está orientado contra jueces, fiscales, policías y las partes de un proceso, pero es innegable que también le va a tocar a la prensa. El primer ministro Aníbal Torres dijo ayer, sin prueba alguna, que se está comercializando la información fiscal y que acá lo que se busca es proteger la integridad de los colaboradores eficaces. Pero en realidad la cosa va por otro lado. Sobre este proyecto le preguntamos qué piensa al abogado Roberto Pereira, quien conoce bastante bien estos temas porque él ha trabajado defendiendo la libertad de expresión de periodistas por muchos años. El proyecto presentado por el Ejecutivo es absolutamente inconveniente y contrario a la Constitución por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque se recurre al derecho penal de manera absolutamente innecesaria, porque ya existen normas que sancionan por responsabilidad funcional a jueces, fiscales y asistentes o auxiliares del sistema de justicia por quebrantar la reserva de las investigaciones. Incluso los abogados pueden ser sancionados. En segundo lugar, el proyecto asume una reserva absoluta de la información que está contenida en las investigaciones, lo que carece de amparo legal y además es irreal. Investigaciones que comprometen asuntos de alto interés público como imputaciones contra altos funcionarios del Estado no pueden permanecer en un coto vedado, ausentes de cualquier conocimiento por parte del público. Eso es una suerte de cinismo institucional. De hecho, mucha de esa información se conoce a través de canales oficiales, de la publicación por parte del Poder Judicial o Ministerio Público de decisiones como de medidas cautelares, por ejemplo, de las audiencias que se celebran en el marco de las investigaciones preparatorias. En tercer lugar, si bien la norma no sanciona expresamente a los periodistas, al criminalizar la difusión de la información a través de medios de comunicación, coloca a los periodistas en un serio riesgo de ser comprendidos como cómplices o instigadores de la difusión de esa información. El proyecto logra lo que yo creo que en el fondo quiere lograr, que es la autocensura, y finalmente la norma o el proyecto, al criminalizar a jueces y fiscales, le otorga una herramienta muy poderosa a los investigados para poder imputar la filtración de esta información a jueces y fiscales que les resulten incómodos, ¿no? O que no quieran que lo sigan investigando. Y yo creo que el contexto de esta norma, en la que se presenta esta norma, ya nos da cuenta pues de que estamos ante una acción más por parte del presidente de la República y su entorno de utilizar el poder público para protegerse frente a las graves imputaciones que debe enfrentar por actos de corrupción que lo involucran y a su entorno más cercano y familiar, ¿no? Pasemos al segundo proyecto, el retorno a la bicameralidad. Anoche en el Pleno del Congreso, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, expuso este proyecto y hoy se debe empezar a debatir. No sabemos bien aún cuánto va a demorar todo este debate y hasta que llegue el día de la votación, pero hay algo que es bien importante. Este es un proyecto en el que se han metido temas bien variados como el retorno a la bicameralidad, la reelección de congresistas, la forma en la que se aprueban las leyes, los cambios en las formas de hacer
acusaciones constitucionales contra altos funcionarios, que ahora se necesite que le nieguen la confianza a 3 gabinetes de ministros para que el presidente esté facultado a disolver el Congreso, que los candidatos presidenciales también puedan postular al Senado o a la Cámara de Diputados, en fin, son varios temas. Para hablar sobre el problema central de esta reforma, llamé al constitucionalista Luciano López. El problema con la bicameralidad no está en el modelo en sí, es decir, no es de que no sea conveniente el Senado, ¿no? Para nada. Creo que yo al menos pienso de que un parlamento que funcione con 2 cámaras, como ha sido la tradición constitucional del Perú, siempre hemos tenido 2 cámaras, o sea que en realidad la única experiencia unicameral ha sido con la Constitución del 93. Así que no es que yo esté en desacuerdo con que exista un Senado. Para mí el problema no es el modelo. El problema está en que se piensa que con eso se va a mejorar las pésimas condiciones que tenemos de funcionamiento del Parlamento en sí. Y es que el problema es uno de base. El problema es que no hay reforma política. El problema es que no se han mejorado los partidos políticos. El problema es que nuestra clase política no quiere hacer una reforma sobre el particular. Entonces, si no se mejoran, dicho de otra manera, la representación, entonces lo único que se va a generar con el retorno de la bicameralidad es extender los problemas que hoy tenemos en una cámara a 2, ¿no? Es decir, lo que va a hacer es deslegitimar el modelo. Es como pensar que porque tienes un vehículo con una alta tecnología, nuevo, en excelentes condiciones, piensas que por el solo hecho del vehículo, entonces un chofer de combi asesina, entonces no va a cometer fechorías ni accidentes. O sea, eso es totalmente iluso. Y otra cuestión adicional, para aprobar el retorno a la bicameralidad, necesitamos la participación de la ciudadanía a través de un referéndum ratificatorio. Porque en diciembre del 2018 hubo una consulta popular que, como todos sabemos, de 17 millones de peruanos que votaron, 13 millones dijeron que no a la bicameralidad. Entonces se requiere hacer política, se requiere conversar, persuadir, dialogar con la población y sobre todo que ésta la ratifique en un referéndum para darle legitimidad. De lo contrario, me parece que no solamente por las razones anteriores no va a haber una mejora, sino que creo que va a haber un mayor descrédito, una mayor desconfianza, una mayor deslegitimidad y creo que puede haber un enorme descontento de la población. Ya volvemos con el tercer proyecto de ley cuestionable y con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. ¿Necesitas salir de casa? Usa Didi. La app de movilidad más grande del mundo ya está en Lima. Todos los socios conductores pasan por una verificación de seguridad al registrarse en la app. Descarga Didi y viaja más tranquilo. Ya lo sabes, si necesitas salir, mejor con Didi. Hola, soy Jonathan Castro, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 7 de julio de 2022 y estas son las noticias que son virales o que deberían serlo. Y el último proyecto del que les quiero hablar ahora es la intención de cambiar la denominación del Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Familia. Algo en lo que los sectores conservadores de izquierda y derecha coinciden. Ayer ya escuchamos al vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, diciendo que eso de los derechos de las mujeres son cuentos, ¿no? Sobre este tema nos habló la ex ministra de la Mujer, Marcela Guaita, que tiene un especial énfasis en la aplicación de políticas públicas. Desde 1996 en el Perú existe un Ministerio de la Mujer y desde ahí se han ido construyendo las herramientas necesarias para que nuestra sociedad y el Estado tomen en cuenta la discriminación y violencia que enfrentan las mujeres peruanas en su vida cotidiana. Actualmente, la política de igualdad de género reconoce la discriminación estructural que sufren las mujeres como un problema público que tiene sus raíces en la asignación desigual de roles, productivos a los hombres y reproductivos a las mujeres, así como los patrones socioculturales que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres y que se revela en la violencia que sufren en sus relaciones de pareja, así como en diferentes situaciones de hostigamiento sexual en el sector educativo, laboral, en el transporte, hostigamiento callejero, etc.,
así como la vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos y la sobrecarga de trabajo doméstico por las labores de cuidado, a lo que se ha sumado la profundización de la brecha salarial en el contexto de la pandemia. Por todo ello, se necesita un interlocutor fuerte dentro del Estado que se encuentre en las mismas condiciones que los demás sectores para lograr que las políticas públicas sean multisectoriales y se haga un trabajo transversal para lograr resultados concretos. Esperamos que el Estado no le falle a las mujeres peruanas que representamos el 50% de la población nacional. Y en realidad hay proyectos para todos los disgustos. El gobierno plantea presentar un proyecto para rebajar la edad de imputabilidad penal para los jóvenes a los 16 años, aunque ayer también Aníbal Torres dijo que él prefería que sea hasta los 14 años. Y también en el Congreso se está moviendo a insistir con la norma sobre la autonomía universitaria, que en realidad es una contrarreforma que debilita la SUNEDU. Y el Congreso va a tener tiempo para ver varios de estos temas, porque gracias a Mari Carmen Alba van a seguir trabajando hasta el 15 de julio. Y ahora sí pasemos a los titulares. En el bloque anterior les estuvimos hablando sobre un proyecto que potencialmente va a restringir la libertad de prensa, pero ahora tenemos que hablar sobre un hecho que ya ha restringido la libertad de expresión. Anoche nos enteramos que el periodista de Cuarto Poder, Eduardo Quispe, el camarógrafo Elmer Valdivieso y un chofer local que habían contratado fueron retenidos por unos ronderos de la comunidad La Palma en Charín, Cajamarca. Ellos los obligaron a llamar al canal para rectificarse en vivo por el reportaje que publicaron el domingo pasado sobre los ofrecimientos que había hecho la cuñada del presidente Castillo. Además, también tuvieron que comprometerse a no hacerle daño al gobierno central. Hasta donde he podido indagar con algunas fuentes, el equipo de Cuarto Poder recibió amenazas de llevarlos al lago sin zapatos, golpearlos con el chicote, hacerles ronda, bañarlos y agarrarlos a piñazos. Cualquiera le puede tener cólera a los periodistas, a los medios, pero puede criticarlos, trolearlos. Pero una cosa muy distinta es detenerlos y obligarlos a llamar para que se rectifiquen. Seguramente hay un mundo de diferencias culturales entre los que comentamos noticias en Lima y los ronderos. Los ronderos son personas generalmente muy respetadas y hasta temidas en sus comunidades, pero tienen un límite muy claro para actuar, que es el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Una cosa es que puedan detener a alguien por robar y otra cosa es detenerlo por hacer entrevistas y obligarles a que se rectifiquen. Esto excede cualquier límite permisible y de hecho es el atentado más grave contra la prensa en lo que va del año. Ahora, si las personas que detuvieron al equipo de Cuarto Poder son ronderos reales o no, si tienen vínculos con el presidente, cuáles son sus identidades, todo eso es algo que debe investigar la policía y la fiscalía. Felizmente los periodistas ya se encuentran en Cajamarca y están a salvo. Hoy va a haber una sesión del Consejo de Ministros descentralizado justo en Cajamarca. A ver si el presidente aprovecha esta ocasión y le llama la atención a los ronderos por haber secuestrado periodistas. Pasemos ahora a algo que ha provocado una denuncia que hicimos hace unos días. 3 abogados defensores de los Sánchez Paredes le han hecho un cargamontón a la procuradora antidrogas Sonia Medina por las declaraciones que nos dio sobre el cambio del fiscal Frank Almanza, que estaba a cargo de la investigación del caso de los Sánchez Paredes. Los abogados de los Sánchez Paredes están pidiéndole al juzgado que sancione a la procuradora Medina por haber dicho que es preocupante el cambio que se ha dado respecto al doctor Almanza. Según ellos, hay una interpretación detrás de eso y que una cosa es la fiscalía y otra cosa es la procuraduría. Pero en la misma audiencia, la procuradora Medina ha dicho que ella no está atacando a nadie con ese comentario y que está haciendo uso de su libertad de expresión. Hoy el juzgado va a visionar la entrevista que nos dio para ver si es que la sancionan o no, algo que es realmente increíble. Y ahora tenemos que complementar el informe que publicamos ayer sobre los viajes de algunos congresistas al exterior. El equipo de prensa de la bancada de Avanza País nos contactó para mostrarnos este oficio que prueba que la congresista Roselia Morús sí pidió licencia para viajar a Estados Unidos entre el 11 y el 20 de mayo de este año. Muy bien que lo haya pedido, pero igual tenemos que dejar constancia que nosotros la contactamos desde el domingo para tener su respuesta y la esperamos lunes y martes y no nos contestó. Ahora hablemos sobre un tema de justicia que hace muchos años estaba durmiendo. El diario La República informó que tras casi 3 décadas de estar perdidos,
se ha hallado en Londres restos de los estudiantes de la Universidad de La Cantuta que fueron secuestrados y asesinados por el grupo Colina. Resulta que en 1993 se llevaron algunas muestras a Londres para hacerles una prueba de ADN que nunca se hizo. Los restos estaban en una caja sellada en el Servicio de Ciencias Forenses. Recuerden que en este caso hay 5 cuerpos de los desaparecidos que hasta ahora no se han encontrado. Y ahora, antes de irnos, tenemos que resaltar un tema en el que el gobierno ha generado bastante confusión por sus declaraciones contradictorias. Primero, el Ministerio de Salud dijo que las mascarillas volvían a ser obligatorias en espacios abiertos, pero ayer en la conferencia de prensa que dio el Gabinete de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo que no eran obligatorias, pero que recomendaba su uso. Ojalá pronto el Ministerio de Salud comunique qué es lo que realmente tenemos que hacer los peruanos en los espacios abiertos. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Jonathan Castro. Ya salió Perú Bizarro. 79 relatos cortos y francamente insólitos de nuestra historia republicana, desde la Tigresa del Oriente hasta el Contrato Dreyfus, pasando por Miguel Grau o Victoria Santa Cruz y cubriendo célebres asesinatos y mitos históricos. Perú Bizarro, las historias que no supieron o no quisieron contarte, ya está en todas las librerías. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. 2 días atrás les habíamos recomendado que entren a las redes sociales de Tito Silva Music para que se diviertan con todas las versiones y parodias que se han hecho de Mi Bebito Fiu Fiu, el último éxito musical del Perú para el mundo. Pero la gracia duró poco porque Spotify y YouTube se bajaron la canción de sus plataformas. Por eso ahora, en el bloque de consejos, vamos a hablar sobre los derechos de autor en el Perú. Mi Bebito Fiu Fiu es una adaptación del tema Stan de los cantantes estadounidenses Dido y Eminem, lanzada en el año 2000. ¿Por qué ha sido retirada de Spotify? ¿Es ilegal lo que ha hecho Tito Silva al hacer una parodia? Nuestra productora Romina Badoino conversó con 2 especialistas en derechos de autor. Viana Rodríguez, que es abogada magíster en Derecho de Propiedad Intelectual y directora de Cultura 360, y con Oscar Montezuma, que es abogado especialista en regulación digital y fundador de Newbox. La primera pregunta es, Tito Silva ha señalado que su versión es una parodia. ¿Cuál es la diferencia con el tema de derechos de autor si es un cover o una parodia? En el caso de un cover, lo que tú haces es pides permiso o autorización para cantar una canción o ejecutar una nueva versión de una canción, ¿no? Lo que técnicamente se llama una obra derivada. Para hacerlo tienes que tener el permiso del autor de la obra musical original. En el caso de la parodia es una excepción al derecho de autor que te dice, ok, tú en este caso puedes utilizar esta canción sin necesidad de pedir permiso, pero en el caso peruano, lo que te dice la ley es que, ok, tú puedes omitir el permiso, pero tiene que haber una contraprestación de por medio y cumplir con una serie de requisitos legales que no afecten la explotación de la obra, que no generen confusión con la obra original. Hay unas condiciones específicas que están en la norma y que complican, en mi opinión, la forma de aplicar esta figura, ¿no? Y limitando básicamente su función real, que justamente es permitir un uso no autorizado en ciertos casos donde se utiliza el humor, la sátira, ¿no? Viana, por favor explícanos, en el caso del Perú, ¿es legal que se realicen estas parodias? ¿Y cómo funciona esta regulación? La regla en el derecho de autor es que para explotar una obra se debe solicitar una autorización previamente al autor y pagarle incluso si el autor lo pide. Pero para toda regla existe una excepción. En el caso del derecho de autor, las excepciones surgen justamente para balancear la protección de los autores y los beneficios en favor de la sociedad por el otro. Estas excepciones permiten que las obras sean explotadas por terceros sin pedir una autorización al autor y en algunos casos inclusive sin pagarle una contraprestación. ¿Y qué pasa a nivel internacional con las parodias? Porque Mi Bebito Fiu Fiu ha sido un éxito en varios países e incluso fue top 1 en el ranking de virales globales de Spotify. A nivel internacional, la mayoría de legislaciones consideran la parodia como un ejercicio de la libertad de expresión. Incluso en los países de derecho anglosajón aplican la figura del fair use, el uso justo. Es decir, que se haga, eso es lo que se preguntan los jueces, ¿no? Que se haga esta parodia hace que el autor de la obra originaria se vea perjudicado económicamente. Más fácil, porque la gente escuche la parodia, dejarán de escuchar la obra originaria, el autor dejará de percibir dinero,
Y si la respuesta es no, es un uso justo. En caso que sea una parodia, ¿los autores originales podrían demandar a Tito Silva? Denunciar o demandar puede hacerlo cualquiera, así sea solo por molestar. El tema a analizar es si es que van a tener éxito. Te doy un ejemplo. Hace unos años el grupo Río denunció ante la Comisión de Derecho de Autor, acá en el Indecopi, a un programa de televisión que se llamaba La Noticia Rebelde, justamente por usar su obra, estar en la universidad, y cambiarle la letra para burlarse de los candidatos presidenciales de aquella época. ¿Qué dijo el Indecopi en ese momento? Que efectivamente, sí, habían transformado su obra sin autorización porque justamente era una parodia, y las parodias son transformaciones que no necesitan una autorización del autor. Yo creo que la conclusión de todo esto es, si es que la industria musical no ve la oportunidad en lo que está pasando, se van a quedar atrás, como se quedaron atrás con el vinilo, con el cassette, porque de todas maneras que parodien una obra hace que la gente escuche la canción originaria, que las escuchas de la canción originaria se disparen. Muchas gracias Viana Rodríguez y Oscar Montezuma. No hay tiempo para más. Recuerden que el Encerrón está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisoras locales y búsquenla en nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que son fans de Mi Bebito Fiu Fiu, con ellos también porque el Encerrón es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, a todos los que plinean, a todos los miembros del canal de YouTube y también gracias a todos los que se suscriben vía Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil, inténtenlo. Y hoy es jueves de gironeo, pero les vamos a recomendar un taller. Hola Marco y Romina, les saluda Gabriela Muyisaca de Punto y Coma Teatro. Estamos sacando un taller de máscaras larvarias llamado Machacaras, difundiendo la diversidad de las máscaras en las artes escénicas. Taller donde con el actor Ronnie Cusó se conocerá el pasado de creación y uso de las máscaras en el teatro. Si eres actor, actriz o estudiante de teatro y te interesa aprender sobre las máscaras larvarias, esta convocatoria es para ti. El primer taller es gratis y acabamos de sacar la convocatoria. Inscríbete por el enlace que está en nuestra bio en Instagram hasta el 24 de julio. ¡Los esperamos! Eso es todo por hoy. Soy Jonathan Castro y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. ¡Chao! ¡Hasta mañana! El periodismo es sobre todo un servicio a la comunidad, por eso tenemos una cuenta en todas las comunidades, desde Telegram hasta TikTok sin dejar de lado ninguna. Hola, soy Claudia Guevara, gestora de comunidad de La Encerrona y mi trabajo es escuchar lo que ustedes nos cuentan, opinan y necesitan. Son cientos de mensajes todos los días y si te has sentido escuchado por nosotros, por favor considera suscribirte a nuestro Patreon o a nuestra comunidad de YouTube. Nos estamos leyendo.